Pues buenas noches. Nos da muchísimo gusto tener esta oportunidad, ¿no? De estar ahora sí que reunidos en familia para poder ahora sí que gozar de esta plática, así también alimentar más un poquito nuestra curiosidad, nuestras preguntas que tenemos acerca del desarrollo de nuestros hijos y nuestras hijas. Le damos la bienvenida a la doctora Lorena Highlands. Ella es gerente de psicopedagogía de la red de colegios Siempre Altis. Ahora sí que ella es quien con su equipo alimentando, va retroalimentando todos los departamentos de psicopedagogía de todos los colegios de la República y de la red. Ella es licenciada en psicología de la Universidad de Anáhuac, el campus México Norte. Tiene maestría en educación, otro en psicopedagogía también de la Universidad de Anáhuac. Es doctora en psicología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, egresada en el doctorado interinstitucional en psicología, autora de muchísimos artículos y de planes de trabajo, y bueno, terapeuta infantil, adolescente, además de orientadora, y bueno, ¿qué más? Una vida de experiencia, ¿no? Y de una experiencia propia y también el poder vivir en los colegios y ver, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos ser ese soporte, ¿no? Para todos los que estamos en esta comunidad. Lorena, bienvenida, muchísimas gracias. Es la segunda vez que tenemos el gusto de escucharte, ahora sí que en estos rumbos de Puebla, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta plática. No. Te damos la cordial bienvenida y pues adelante. Muchas gracias, mi Rosy. La verdad es que al contrario, yo más que agradecida, gracias a la invitación de Miss Lili Polo, la verdad es que yo agradecida con todo el equipo directivo de Andes International Puebla, porque pues ya lo decían, ¿no? En la plática pasada, para nosotros es un placer poder estar aquí con ustedes, porque nosotros a veces desde la oficina central no tenemos la oportunidad, ¿no? O la cercanía para poder interactuar o convivir y dialogar con los padres de familia, con los alumnos. Entonces, la verdad es que estos espacios, pues para nosotros son más que enriquecedores y bueno, pues la verdad es que es dedicarle unos minutos a una reflexión que pues consideramos que en este momento es muy importante. Pero antes, yo no quisiera iniciar sin darles las gracias. Darles las gracias, papá, mamá, o sea, de verdad, no tenemos palabras para agradecer. Agradecer la confianza, agradecer el acompañamiento, agradecer el que estén ahorita en estos momentos aquí con nosotros conectados. Siempre empiezo igual estas charlas, ¿no? Entonces, quien me va a decir, bueno, Lorena no tiene otro discurso, pero de verdad agradecérselos porque estamos cansados. Yo sé que estamos cansados, son muchos meses, de pronto pues son muchas horas conectados, ¿no? Ya sea por el trabajo, por el estar supervisando o acompañando, ¿no? De pronto monitoreando el trabajo de nuestros hijos, ¿no? En esta modalidad a distancia. Como digo yo, hasta los momentos de ocio y esparcimiento al estar en confinamiento, pues son a través de una pantalla, ¿no? Entonces, la verdad es que dedicarle, y de pronto también hay una serie de webinars, charlas, que de pronto también resulta agotador, ¿no? O sea, por un lado hay esta sensación de necesito seguir oyendo, necesito herramientas, pero también un cansancio, ¿no? De pronto, de cara a todo lo que encontramos, que bueno, yo también ya de pronto si me metiera a todos los webinars, charlas, conferencias que te llegan a través de redes, ¿no? Personal, profesional, la verdad es que no nos daríamos abasto. Entonces, que nos den la oportunidad de estar estos minutos platicando sobre un tema tan importante, pues la verdad es que no es más que para agradecerles. Y bueno, pues vamos a estar hablando un poco del desarrollo de la autonomía, ¿no? Titulamos la charla de hoy, pues enséñale a volar. Esto evidentemente, de cara a todas las secciones, ¿no? Estamos hablando, y no es lo mismo, hablar de cómo favorecer y facilitar el desarrollo de la autonomía en el preescolar que en la primaria o en la secundaria. Sin embargo, vamos a estar tratando de dar ejemplos, ¿no? Y planteando algunos elementos de esto que es tan importante. ¿Por qué hablar del desarrollo de la autonomía? Bueno, esto no es, yo siempre planteo que la pandemia de pronto nos vino a hacer énfasis
¿no? A resaltar algunas cosas, no porque antes no se hicieran, no porque antes no eran importantes, pero que en este momento captan nuestra atención, ¿no? Y que ameritan, ¿no? De alguna manera una reflexión y atenderlas de manera particular. Y uno de los grandes temas es, sí, evidentemente, de cara a este bienestar, ¿no? Que estamos buscando y este desarrollo, porque el desarrollo continúa. Podría parecer que estos meses hemos estado como en pausa, ¿no? Hay quien dice, no, cuando estos cumpleaños no cuentan, porque este año como que no lo usamos, ¿no? Seguramente todos por ahí hemos aplicado esta de, ¿no? Este año ya no soy un año más vieja o más grande, sino porque no lo usé. Pues la realidad es que el desarrollo de nuestros hijos sigue, ¿no? Ese no se detuvo en ningún momento. Sí, con una serie de retos y con una serie de implicaciones, pues que nos han tocado vivir a todos, ¿no? Alumnos, maestros, padres de familia, coordinadores, psicólogos. O sea, evidentemente todos estamos enfrentando una situación que nos obliga a reflexionar sobre algunos puntos. Y uno de ellos es precisamente el desarrollo de la autonomía. Simple y sencillamente para reflexionar. Y sí, quisiera empezar con, seguramente lo hemos hecho bien, por algo estamos aquí, ¿no? Estamos aquí después de tantos meses, ahora sí que a pesar, ¿no? De pronto de todas las complicaciones, muy probablemente de todas las dificultades, en cada familia, en cada contexto, ¿no? Cada realidad, seguramente la situación, el escenario es muy diferente. Sin embargo, pues aquí estamos. Entonces, lo hemos hecho bien hasta el cambio. Eso es no es una palmadita, ¿no? Simple y sencillamente. Creo que también es justo el decir que, pues todos estamos, pues haciendo, ¿no? Sorteando muchas situaciones, apoyándonos, evidentemente, los unos a los otros. Y me gustaría empezar con esta frase, ¿no? Que es el autor de Alicia en el País de las Maravillas, un poco para precisamente, ¿no? Pues hacer énfasis en esta idea. No puedes regresar y cambiar el comienzo, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final. Esa es la realidad. A lo mejor ahorita, después de estos minutos de reflexión, me doy cuenta que sí, la verdad, a lo mejor pues no he trabajado del todo esta parte de la autonomía, o es más, inclusive estos meses a lo mejor no han sido, ¿no? La estimulación o la experiencia no ha sido la idónea para seguir trabajando o abonando, ¿no? En ese desarrollo de la autonomía, de esta capacidad de autogestión, esa libertad responsable que buscamos ya en el adolescente, ¿no? En una etapa superior de desarrollo. ¿Por qué? Pues porque estoy aquí, por la tentación, ¿no? De pronto de ¿no? De estar aquí al lado, de resolverle cosas, de solucionar problemas. Eso no sucede en Andes International Puebla, sucede en otros colegios de la red. De pronto hasta darle las respuestas en el examen, ¿no? Atrás de la pantalla. No, insisto, no sucede en Andes, sucede en otros colegios. Pero esto lo hacemos evidentemente con todo el amor, con toda la buena voluntad del mundo, ¿no? Pero sí tendríamos que pensar un poquito en esto, el cómo seguir trabajando y seguir favoreciendo la autonomía. ¿Por qué? ¿Y qué entendemos? ¿No? Primero habría que definir para que todos evidentemente creo que es una palabra que nos resulta muy familiar a todos, pero simple y sencillamente para asegurarnos que estamos, ¿no? Hablando un poco de lo mismo. La autonomía personal es la capacidad, ¿no? De la persona para hacer elecciones, tomar decisiones y asumir las consecuencias de sus actos. Ojo, tomar decisiones, hacer elecciones y asumir las consecuencias de sus actos. Evidentemente, la capacidad de toma de decisiones, ¿no? De hacer elecciones o de asumir las consecuencias no es lo mismo para un niño en preescolar que para un joven en secundaria, estarán de acuerdo. Sin embargo, nosotros tendríamos que ir trabajando desde el día 1 para ir en este camino, para llegar finalmente a que el día de mañana este chiquito de Bambo 3, de Kinder 1, de primero de primaria, de sexto de primaria, de segundo de secundaria, el día de mañana sea un adulto capaz, ¿no? De asumir esta libertad responsable que se plantea, ¿no? Finalmente, dentro de, pues, sí, dentro de las competencias, ¿no? De este perfil de egreso. Finalmente, este ser humano capaz, ¿no? De asumir, de tomar decisiones, asumir las consecuencias de sus actos y esto, ¿no? De manera responsable y siempre pensando finalmente o de cara a construir una mejor sociedad. Ahora, ¿qué tiene que ver eso, ¿no? Con un chiquito de preescolar o cómo vamos trabajando, ¿no? En este momento, finalmente, de cara a ese objetivo.
De pronto, a mí me gustaría iniciar con una reflexión. Cuando tenemos la oportunidad de platicar con padres de familia, ¿no? Papá, mamá, a veces en estas pláticas, claro, insisto, en otros contextos, ¿no? Antes de todo esto, quizá de manera más presencial, a veces yo iniciaba con una pregunta tal cual y abierta, y era, papá, mamá, ¿qué quieres para tu hijo? ¿O qué quieres para tu hija? La verdad es que ahorita los llevaría a pensar. Digo, a lo mejor y alguien si quiere lo puede poner en el chat y Lili con todo gusto nos puede compartir algunas de sus respuestas. Así sin pensarlo mucho, ¿no? ¿Qué quieres para tu hijo? Y la mayoría de nosotros, se los puedo decir porque a lo largo de los años es una respuesta, perdón, que se repite de manera constante, es el que sea feliz. ¿No? El que sea feliz. Y bueno, creo que ningún papá, ninguna mamá, bueno, al menos, ¿no? Psicológicamente funcional, ¿no? O en un contexto saludable, querría lo contrario. Evidentemente todos queremos que nuestros hijos sean felices. Pero aquí nos lleva un poquito más a profundizar en esa respuesta. No sé si por ahí alguien tuvo la oportunidad de responder en el chat, Lili, que nos lo pudieras compartir. Es que o veo la presentación o veo el chat, pero te lo agradecería si es que tenemos algún comentario, Todavía ninguna respuesta, ¿no? pero yo te lo hago saber. Muchas gracias. Pero creo que normalmente es una respuesta que se da de manera prácticamente automática y se repite, ¿no? Insisto, creo que nadie querría lo contrario. Como papá o como mamá, pues sí, la verdad es que parte de nuestro, ¿no? Y lo que queremos para ellos es que sean felices. Pero aquí nos llevaría un poquito más a una reflexión un poquito más profunda. ¿Qué entiendo por felicidad? ¿Cómo entiendo esa felicidad para poder precisamente ir actuando en consecuencia, ¿no? Para poder asegurar, valga la expresión, esa felicidad en mi hijo o en mi hija hoy o más adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay mucho análisis o no hay mucha reflexión sobre esta respuesta, pues hacerlo feliz, no sé si estarán de acuerdo, papá, mamá, maestras, coordinadoras, hacerlo feliz, pues en este momento querría decir satisfacer todos sus caprichos, ¿no? Satisfacer todos sus berrinches o necesidades de manera inmediata. Esto, resolver por él situaciones, evitarle consecuencias, ¿no? Negativas de pronto o repercusiones de algunas de sus acciones, ¿no? Evitar, ¿no? Esto, que enfrente de pronto estos escenarios, resolver las cosas por él, decirle qué hacer, ¿no? Para evitarle finalmente esto, tropezar en el camino o pues sí, insisto, tomar decisiones que de alguna manera lleven a tener que asumir ciertas consecuencias que no les sean del todo agradables. Entonces, bajo esa definición, y si yo no hago este ejercicio de reflexión de qué es eso de que quiero o a qué me refiero con ser feliz, entonces ahorita sí, la verdad es que, y puedo poner ejemplos desde el preescolar hasta, ¿no? En el preescolar es desde darle de comer en la boca, ¿no? Llevarlo con la mano para hacer la tarea, satisfacer lo que decíamos, todos sus necesidades o caprichos, valga la expresión, de manera inmediata y automática, pues evidentemente entonces, pues bajo esa definición yo estaría siendo la madre o el padre ideal, porque lo estoy haciendo feliz en este momento. Lo mismo en primaria o en secundaria, ¿no? Lo que les decíamos, desde hacer tareas, mandar el correo diciendo que me consta, Miss, que la tarea se la comió el perro, que sí la había hecho, pero la verdad es que sí, mi niño no miente, se la comió el perro, cuando yo sé que esa no fue la realidad, para evitarle una consecuencia, ¿no? Que lo haga sufrir o lo haga pasar un mal rato, darle las respuestas, insisto, en el examen, este tipo de situaciones, ¿no? Resolver todo por él y satisfacer, ¿no? Volvemos a lo mismo de manera inmediata, ¿no? Todas estas necesidades. Pero si llevamos una reflexión o hacemos una reflexión un poco más profunda, quizá nos replantearíamos entonces estas conductas y estos comportamientos el día de hoy, porque finalmente sabemos que los niños, ¿no? O los jóvenes, digo, en este proceso, digamos, evolutivo, los niños que van adquiriendo habilidades de autonomía, pues evidentemente sí, son capaces de tomar decisiones sobre lo que les gusta, lo que no, pero al mismo tiempo sabemos, y esto no lo digo yo, lo dicen los expertos, les da seguridad personal. O sea, el niño que es capaz de tomar decisiones se siente mucho más seguro, tiene una mejor autoestima, responde mejor, ¿no? A los procesos de enseñanza, aprendizaje y presenta mejor comportamiento, ejecución de tareas. Y esto no lo digo yo,
lo dicen los expertos. Entonces aquí, evidentemente, yo obviamente bajo este principio, que por ahí vamos a estar compartiendo también en otra diapositiva, bajo un principio de gradualidad, porque estoy entendiendo que su capacidad o en ese sentido las actividades que tengo que proveer, tratar de propiciar para favorecer ese desarrollo de la autonomía personal, pues evidentemente van aumentando en términos de gradualidad. No son las mismas para un niño de preescolar que para un joven de secundaria. La toma de decisiones, el número de alternativas que se le presentan quizá al momento de tomar decisiones no va a ser el mismo, ¿no? Para un niño de preescolar o un niño de secundaria. El tipo de decisiones, ¿no? Pero es importante hacer esta reflexión. ¿Qué nos ha sucedido y qué es una realidad? Nosotros ya tenemos que empezar a trabajar y a construir porque esta situación, como todo, va a pasar. Nosotros vamos a regresar a una normalidad. Estos niños van a salir y estos jóvenes van a salir otra vez al mundo real, van a empezar a interactuar con sus pares, con sus maestros, ¿no? De manera otra vez presencial en algún momento. Me encantaría poderles dar una fecha, ¿no? O decirles un día, no lo sabemos, pero la realidad es que esto, como todo, va a pasar, ¿no? Entonces, sí estamos muy conscientes del reto que podemos estar enfrentando en ese momento. Sí estamos conscientes que el contexto, el estar en este entorno durante estos meses, en donde no necesariamente, y no puedo generalizar, pero no necesariamente en todos los contextos familiares, no en todos los hogares, se está trabajando o se sigue trabajando, favoreciendo ese desarrollo de la autonomía, es algo que vamos a tener que enfrentar de cara al regreso a la normalidad, para garantizar y favorecer el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes. Eso es un punto bien importante. Hoy por hoy, la verdad es que sí nos ha tocado otra vez en varios, ¿no? De pronto tenemos la oportunidad de entrar, ¿no? Algunas clases en diferentes colegios de la República y te topas desde esto, ¿no? Desde el niño y no necesariamente de preescolar, hay hasta de otros grados, que literal mamá le está dando de comer en la boca, ¿no? Mientras está tomando clases. Insisto, lo que decíamos, ¿no? Que te estás dando cuenta que le están resolviendo, que le están dando las respuestas de alguna actividad, que están ayudando a resolver, están evadiendo, ¿no? De alguna manera la toma de, el asumir las consecuencias de pronto de sus decisiones. En cuanto a esto, ¿no? Están trabajando o en lugar de favorecer o desarrollar estrategias para que él poco a poco vaya desarrollando estas capacidades de planeación, organización, etcétera, más bien yo le planeo, yo le organizo, ¿no? Y yo soy ese de plano, esa agenda o ese organizador externo que de alguna manera va regulando sus actividades y su comportamiento. Entonces, bueno, aquí la reflexión sería, obviamente, y dependiendo de la etapa evolutiva, ¿no? No es lo mismo, insisto, un niño en preescolar que un joven en secundaria, pues el cómo voy promoviendo, ¿no? Desde casa también el desarrollo de la autonomía en las actividades de la vida diaria, en el vestido, en la higiene y el aseo, la alimentación, en el desarrollo, planeación, organización, ¿no? Y trabajo y de tareas y deberes, todo este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque sabemos que estas son las acciones que llevan a ese desarrollo de la autonomía y esto es fundamental. Yo sé, mamá, papá, que a veces cuando yo lo visto, cuando yo le hago, cuando yo le resuelvo, cuando no tiene esas responsabilidades, cuando lo hago con la mejor intención y con todo el amor del mundo, porque no me cuesta nada, porque para eso vine a este mundo, porque amo a este pedacito de ser más que a nada en esta vida, es una realidad. Sin embargo, tendríamos que hacer esta reflexión otra vez. Si realmente yo lo que quiero es que él sea feliz, ¿qué tanto abona el que yo esté resolviendo y esté haciendo todas estas cosas? Realmente abona a ese trabajo. Perdón, a esa felicidad del día de mañana, ¿no? Que tiene que ver con esta capacidad de autogestión y esta libertad responsable de la que tanto hemos hablado. Este es un tema fundamental y es algo que de alguna manera enmarca o sustenta el desarrollo de esta autonomía, ¿no? Por eso es tan importante el enseñarles a volar. 3 tipos de autogobierno, bueno, pues creo que ya lo habíamos planteado, ¿no? Otra vez, bajo ese principio de gradualidad, pues en la toma de decisiones. De pronto, la autosuficiencia, ¿no? El que se sienta capaz, suficiente, apto para realizar tareas, tomar decisiones, realizar, ¿no? Y llevar a cabo determinadas tareas o actividades. Y lo que llamaríamos la conformidad o la capacidad de adaptarse a las circunstancias, a los cambios,
esta flexibilidad, ¿no? Y esta resiliencia también, que va un poco de la mano con esa conformidad o adaptación, que es esta capacidad para sobreponerte. Pues sí, la vida de pronto te tira o de pronto hay situaciones de pronto que no negativas o que las cosas no salen como esperábamos. Pues esto, ¿no? Creo que estos últimos 11 meses pues nos han puesto precisamente en eso, ¿no? En un escenario, una situación que pues se ha puesto todo de cabeza y en la que hemos hecho, se ha visto, pues sí, nos hemos visto en la necesidad de ser resilientes, ¿no? De una situación que nos tira y volvernos a levantar. Esto es lo que llamamos autogobierno o son los tipos de autogobierno y aquí el ejercicio sería en esas actividades cotidianas, mamá, papá, ¿no? Y pues nosotros lo hacemos de manera natural y porque es parte de nuestro perfil de egreso, ¿no? Evidentemente a la larga, nosotros desde el aula hacemos y se van realizando una serie de actividades y se van desarrollando competencias que abonan precisamente esta capacidad de autogestión y de libertad responsable. Sin embargo, en este momento necesitamos más del apoyo y colaboración de ustedes. ¿Por qué? Porque los maestros, todos los agentes de formación están del otro lado de la pantalla. Ahora, como docentes también, porque sabemos que tenemos docentes, ¿no? En esta charla, el día de hoy, también tenemos que asumir, ¿no? Estamos conscientes, como decíamos, todo esto va a pasar y no pasa nada. Vamos a seguir adelante y seguiremos trabajando y abonando en el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que este es un tema que vamos a tener que trabajar desde el inicio al regreso a esta normalidad, digamos, o esta educación presencial. De niños quizá que percibimos como más dependientes, que de pronto aparentemente era, oye, ¿qué pasó con Lorena? Si Lorena ya esto lo hacía solo y ahora como que necesita más supervisión, más monitoreo, más, ¿no? Un poco el que esté yo ahí y que casi le haga las cosas. Pues sí, viene de una situación y de un escenario que se ha dado durante meses, ¿no? Junto con otros temas, ¿no? En términos del desarrollo psicoemocional, socioafectivo, que de alguna manera sí estamos conscientes que quizá en esas áreas va a haber que trabajar de manera particular, que sí vamos a encontrar a lo mejor, ¿no? Nos vamos a encontrar con que va a ser necesario apuntalar precisamente para trabajar en esa autogestión y en esa autonomía en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Es una realidad que todos seguimos tratando de adaptarnos a esta rutina y a los retos que ello implica. Yo ya no sé si puedo utilizar el término de nueva, creo que ya debería de cambiar la presentación porque ya de nueva no tiene nada. No sé si estarán de acuerdo, ¿no? Llevamos un año tratando de adaptarnos a esta rutina. Claro, evidentemente con estas altas y bajas, de pronto, ¿no? Estas posibilidades de ya salimos, nos regresamos a un confinamiento mucho más estricto, pero la realidad es que esto implica, ¿no? Implica ansiedad, implica incertidumbre en todos nosotros, niños, docentes, padres de familia, equipo directivo. Evidentemente es un reto al que todos nos estamos enfrentando. Sin embargo, otra vez, creo que nos lleva a reflexionar, ¿no? Sobre algunas cuestiones. Y una es precisamente esto, ¿no? Cambiar de prioridades es posible, solo hay que querer. Aquí tendríamos que reflexionar sobre nuestras prioridades. No es que nuestra escala de valores cambie en este momento o de cara a la pandemia o todos estos meses y toda esta experiencia de aprendizaje a lo largo de todos estos días, semanas, insisto, ¿no? Y ya prácticamente un año. Sin embargo, habrá que establecer cuáles son las prioridades. Otra vez, todo este trabajo, de pronto todo este acompañamiento, toda esta supervisión, el resolver cosas, el hacerle cosas, ¿no? Hacer cosas por él, ¿cuál es mi prioridad? La prioridad es la calificación, es el número, es el desarrollo de estas competencias de autonomía, insisto, de autogestión, de libertad responsable. Creo que hay que revalorar y establecer, ¿no? Realmente esto, cómo estamos favoreciendo su capacidad de adaptación, su capacidad para enfrentar el mundo y para cambiarlo, ¿no? Otra vez, bajo ese principio de gradualidad. No es lo mismo, ¿no? Y no esperamos ni la cercanía o la supervisión o el acompañamiento en ese desarrollo de la autonomía será el mismo en preescolar que en secundaria. Es una realidad, porque de pronto, y también tengo que ser muy honesta, de pronto nos encontramos con los dos escenarios. De pronto podemos tener padres de familia
familia, insisto, y esto también tratando de entender, ¿no? Que cada realidad, cada escenario, es totalmente diferente y tenemos que entender, ¿no? Finalmente que todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Estamos haciendo lo que podemos, ¿no? De cara a una situación que para la que de verdad no estábamos preparados. De pronto no sé si también lo comparto en alguna otra charla, ¿no? Siempre escuchamos esto de es que para papá no se estudia, es que nadie te enseña a ser papá. Bueno, definitivamente sí, nadie nos enseñó a ser padre de familia en pandemia. Y alguien podría decir ni maestro, ni docente en pandemia, ¿no? O coordinador en pandemia. Eso es todavía, ¿no? Eso es todavía más real, ¿no? Sin embargo, tendríamos que empezar como con estas reflexiones del cómo empezar a ajustar, ¿no? Cómo seguir ajustando, cómo trabajar precisamente en ese desarrollo, ¿no? Específicamente, o hablando del desarrollo de la autonomía. Uno tiene que ver, por ejemplo, con disciplina y ritmos de trabajo. ¿Qué es lo que puede abonar? ¿Qué es lo que abona para esta capacidad de autogestión y de libertad responsable, ¿no? Que conlleva o que da lugar, o que, perdón, que surge a partir del desarrollo de esta capacidad de autonomía o autogobierno? Bueno, pues sabemos que todas estas acciones o todas estas actividades, todos estos medios que nosotros pongamos desde casa y en el colegio, que tienen que ver con estructura, con límites, con disciplina, ritmo de trabajo, horarios, etcétera, es algo fundamental para promover este desarrollo de la autonomía personal. Esto es una realidad. Claro, evidentemente bajo este principio de gradualidad. Perdón, decía yo hace un momento, perdón que no terminé la idea, de pronto podemos tener los dos escenarios. Una madre, un padre de familia que dice, tiene que hacerlo solo, independientemente de la sección, ¿eh? De pronto podemos tener papás no, es que pues ya tendría que hacerlo solo, ya está grande, o pues es que, pues, no, esto tendría ya que hacerlo totalmente de manera independiente, yo no tendría por qué estar supervisando o acompañando el proceso. O tenemos el otro lado, ¿no? El otro extremo, de pronto de estos padres que prácticamente, ¿no? Intervienen en la sesión, insisto otra vez, en otros colegios, no en Andes Puebla, ¿no? Pero la mamá que interviene y participa en la sesión, que opina, que resuelve, que le da las respuestas, etcétera, ¿no? Que te das cuenta que la niña o el niño está volteando para el otro lado para ver, ¿no? En la respuesta que le da mamá, papá al ejercicio o a la actividad de tal. De alguna manera, pues los extremos no son, ¿no? Ningún extremo es bueno. Pero tenemos que entender que en este momento nuestro rol, ¿no? De acompañamiento, nuestro rol como facilitadores para promover esa autonomía, tenemos que estar presentes. Claro, evidentemente y por eso también agradecer, ¿no? Sobre todo a los padres de familia del preescolar, de verdad, no hay más que, ¿no? No tenemos más que palabras de agradecimiento porque sabemos que ustedes llevan un reto o conlleva un reto todavía mayor porque el acompañamiento precisamente de estos chiquitos es todavía pues más cercano, más ¿no? ¿Por qué? Por las mismas características y etapas. Sin embargo, también haciendo esta reflexión sobre en qué momento puedo empezar a hacer o a echar un paso atrás. ¿Qué actividades yo ya tendría que tratar de favorecer, ¿no? O qué estrategias para favorecer esto, ¿no? Su capacidad para autogestionar, para darse a sí mismo las instrucciones sobre el cómo, ¿no? Atender una determinada situación, cómo voy promoviendo ese trabajo cada vez de manera más independiente o autónoma. Claro, sin sonar absurda, ¿no? De Lorena, a ver, tiene 4 años, ¿qué tan independiente o autónomo puede ser? No, evidentemente entendiendo, ¿no? Y otra vez, bajo ese principio de gradualidad. Pero aunque no lo crean, la verdad es que estos chiquitos de 4, 5, 6 años, la verdad es que cada vez nos están dando sorpresas, ¿no? Y de verdad es que ya es increíble cómo de pronto ellos ya se conectan, se salen del Zoom, o sea, poco a poco han ido desarrollando, ¿no? Estrategias precisamente. Claro, entendiendo y bajo este principio de gradualidad, el cómo primero quizá mi acompañamiento es mucho más cercano, más puntual y más cercano, pero poco a poco el cómo puedo ir haciéndome a un lado. Sin embargo, de cara a la situación, de cara al escenario, de cara inclusive a la situación socioemocional de nuestros niños y jóvenes después de tantos meses del hartazgo, de pronto de la falta de motivación, de esas altas y bajas, ¿no? De la motivación, nuestro rol como facilitadores y ir acompañando, supervisando, quizá de manera un poco, ¿no? O un poco más a la distancia o de manera un tanto más indirecta, el cómo se va dando este trabajo, cómo se va desempeñando,
cada vez sigue siendo importante de cara precisamente a la situación y al contexto que estamos viviendo. Otro tema importante aquí, y esto no lo digo yo, y no viene, insisto, no son ideas que surgen de cara a la pandemia. Aquí, pues digo, me atrevo a citar a Charles Darwin, ¿no? Que dice, las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y esto es una realidad. Y nosotros nos estamos adaptando al cambio. No sobreviven los más fuertes, ¿no? Y también, otra vez, estoy haciendo referencia a la teoría ¿no? de la evolución. No sobreviven los más fuertes, sino los que se apoyan y aceptan el cambio. Aquí la idea es también el que no estamos solos, y ese es un tema fundamental. En la medida que nos apoyemos, en la medida, y otra vez decíamos, no es porque antes no fuera importante, la sinergia casa-colegio, este trabajo colaborativo, el hacer equipo, ¿no? Padres de familia y colegio, para poder abonar, ¿no? En el desarrollo integral de nuestros niños, abrir los canales de comunicación, mantener esos canales, ¿no? Abiertos, estar comunicando y compartiendo lo que sucede en casa, ¿no? Lo que vemos nosotros, atender y escuchar, ¿no? Realmente lo que se nos dice de pronto o las preocupaciones, ¿no? O inquietudes que pueda presentar el colegio, compartir nuestras inquietudes con el equipo de los agentes de formación, hoy más que nunca es fundamental. Insisto, no porque antes no lo fuera, siempre lo ha sido, pero la pandemia nos viene precisamente a resaltar en la necesidad de enfatizar este trabajo. Y esa es la maravilla de estar, ¿no? Finalmente, y ser parte de una comunidad educativa. El que no estamos solos, no están solos papá y mamá. Hay todo un equipo de formadores. Claro, en ese primer frente, pues está la maestra, ¿no? O están los maestros, está el docente, ¿no? Que es finalmente esa cara. Sin embargo, hay todo un equipo, ¿no? Además del docente que está ahí precisamente para apoyarnos. Entonces, hoy más que nunca necesitamos compartir estas inquietudes. Si hay algo que estoy percibiendo, si hay algo que estoy identificando, si estoy siendo consciente de que necesito reforzar la autonomía de mi hijo, que hubiera otros factores más en términos emocionales que de alguna manera lo están volviendo en este momento más dependiente, o inclusive percibo que está inclusive como regresando, ¿no? A comportamientos o conductas de etapas previas en términos de dependencia, de apego, de inseguridad. Hoy más que nunca es importante que abramos estos canales de comunicación. Aquí hay un tema bien importante, digo, no hice una diapositiva de ello, pero sí me gustaría mencionarlo. Y esto también lo platicaba en algún otro colegio, tuve la oportunidad de platicar con los jóvenes y también los llevaba yo a esta reflexión, y lo mismo me atrevo a hacer con los padres de familia. Cuando al niño le duele, tiene fiebre, le duele algo, la verdad es que no tenemos empacho, ¿no? No tenemos empacho, ni el niño o el joven, de ir a la enfermería, de decirle a la maestra que tiene que ir a la enfermería, que se siente mal, que le duele el brazo, que se siente caliente, que tiene dolor de estómago, que tiene náuseas, o nosotros como padres de familia de compartir con el colegio esto, ¿no? Que está enfermo, que tiene fiebre, que necesita un medicamento, todos estos temas. O sea, hablando de salud física, ¿no? Realmente no hay en un empacho. ¿Por qué? Porque no hay estereotipos, no hay prejuicios de cara a estos temas. Sin embargo, cuando llegamos al momento de hablar de factores más en términos psicoemocionales, de pronto la situación no es la misma. No me acerco y comunico con la misma facilidad al colegio, insisto, a todos esos profesionales que están ahí y que de verdad nos consta que se han seguido formando y capacitando precisamente para atender estas necesidades, ¿no? Y favorecer este bienestar psicoemocional y espiritual, ¿no? De nuestros niños y de nuestros jóvenes. La verdad es que no lo hacemos de la misma manera. Y aquí sí habría una reflexión, el por qué no hacerlo. ¿Por qué no en estos momentos? Todos hemos leído seguramente en redes sociales, ¿no? Y aparecen en Facebook, aparecen en Instagram, en chats que de pronto del colegio o de grupos de amigos sobre los niveles de ansiedad, depresión, las implicaciones en la salud mental. Y sin embargo todavía nos causa cierto recelo, ¿no? El abrirnos en este sentido. Y aquí lo llevo también entonces a este plano, ¿no? Otros factores, otras competencias, no tanto académicas o no tanto curriculares, que también necesitamos trabajar de manera orquestada.
Aquí los expertos nos dicen cuáles son los factores que habría que priorizar en estos momentos. Precisamente, ¿no? Un poco lo que decíamos, la inteligencia emocional, ¿no? Precisamente, el manejo de la frustración, que va un poco de la mano, ¿no? Que nos hace cada vez más fuertes, más resilientes, capaces de enfrentar la adversidad, capaces de esto, realmente ser felices el día de mañana, porque esa felicidad también está muy determinada por esta capacidad de sobrellevar la adversidad, de tolerar la frustración, de saber esperar, de aguantar de pronto cuando, ¿no? Cuando los vientos no son, ¿no? O las situaciones no son como yo las esperaba. El favorecer las relaciones positivas, ¿no? Y ahí hablaría yo de esto, ¿no? De esta comunicación, el generar comunidad, ¿no? Y abrir esos canales de comunicación. Esta sensación de control, de dominio del entorno, la autonomía y el sentido de vida. Y aquí es donde precisamente, ¿no? Esto es en especial, es a lo que nos dedicamos estamos dedicando en estos minutos. Hablar precisamente. Los expertos nos dicen, es el desarrollo de la autonomía, el sentido de autogestión de la persona es uno de los factores que tenemos que priorizar en este momento. ¿Por qué? Porque no solo el día de mañana le da más herramientas, lo que decíamos, para tomar decisiones, hacer elecciones, asumir consecuencias, sino en este momento, aunque no lo crean, también favorece nuestro bienestar psicoemocional, porque te brinda seguridad. En la medida que yo me siento capaz, que me siento apto, que me soy capaz de controlar mis emociones, de tomar decisiones, tengo logros, ¿no? Finalmente, ¿no? Esta emoción, y aquí, digo, obviamente, quien está en preescolar lo está viviendo muy probablemente, quienes estamos en primaria, secundaria, les pediría que recuerden esa emoción de pronto que en el preescolar ese niño de 2, 3 años cuando lograba algo, yo solito, ¿no? Y lo lograba, la emoción, la carita de satisfacción, ¿no? De este niño, creo que lo dice todo, lo que da y lo que brinda en términos de seguridad y de autoestima. Y también de pronto hablar un poquito de lo que podría ser estos mensajes inconscientes, ¿no? Que de pronto mandamos a los niños o a los jóvenes. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Yo con todo el amor y la mejor intención hago todo, le resuelvo todo, ¿no? Hago todo por él, ¿no? Y resuelvo todo. ¿Por qué? Porque lo hago por amor, porque lo hago porque no me cuesta nada, para evitarle frustraciones, etcétera. Sin embargo, inconscientemente, acuérdense que el niño en esta etapa está definiendo o está aprendiendo a establecer quién es, pero el desarrollo de identidad se va a dar hasta la adolescencia. Antes de la adolescencia, la verdad es que su autoconcepto está muy definido por lo que otros dicen de él. Y por otros me refiero a esas figuras significativas, que son en primer lugar papá y mamá, y luego, pues obviamente, ¿no? Estos otros adultos que se convierten en esas figuras significativas y de apego en tu vida, como pueden ser los maestros. ¿Y cuál es el mensaje inconsciente que yo le mando a este niño, a mi hijo? Insisto, cuando yo hago todo por él, cuando yo le resuelvo, cuando yo le pongo el suéter, él quiere intentar ponerse el suéter y no, yo te ayudo, yo te lo pongo, yo le pongo el zapato, yo hago el dibujo, yo le respondo, de alguna manera papá y mamá no creen que soy apto. Papá y mamá en el fondo no confían en que yo puedo hacerlo solo. Y cómo esto, ¿no? Atenta o afecta indirectamente ¿no? Su autoconcepto y su autoestima el día de mañana. Entonces, con mayor razón es que tendríamos que hacer esta reflexión. Y parte también, lo que decíamos, de este autogobierno, ¿no? Esta capacidad de autogobierno, pues tiene que ver lo que decíamos, desde la inteligencia emocional y el manejo de las emociones, la tolerancia a la frustración, como otro elemento fundamental que va muy de la mano con este desarrollo de la autonomía. Y para esto, ¿no? Y para que me dejan de escuchar un ratito, quería yo pasarles el tráiler de una película que todos vimos seguramente, bueno, los de preescolar a lo mejor la ven, ¿no? Todavía de manera más regular que los que tenemos hijos en otras secciones, pero creo que vale mucho la pena ver inclusive bajo esta óptica, ¿no? Que es una película intensamente que seguramente, insisto, todos han visto. Entonces, sin más, nada más para presentarles el tráiler para hacer una reflexión. Desde el primer momento que abrió sus ojos, estaba yo ahí. Soy alegría. Riley. Eres nuestra pequeñita alegre. Era increíble. Eso duró 33 segundos. Me llamo Tristeza. ¡Oh, hola! ¿Te importa? Deja que me encargue.
Desde ese día el cuartel general creció más. Algo por aquí huele muy mal. Ella es desagrado. Evita que Riley termine envenenada. ¡Brócoli! ¡No quiero! ¡Te comes esto antes! Él es furia. ¡Gira aquí! ¡No! Él es temor. Es muy bueno manteniendo a Riley a salvo. Estos son los recuerdos de Riley. En su mayoría felices. ¿Qué pasó? ¡Tristeza! ¿Le hizo algo al pensamiento? ¿Estás bien, hija? Estuvo bien. No lo sé. ¡Arregla la alegría! No puedo. ¿No puedes? ¡No! ¡Suelta! ¡Los pensamientos centrales! ¿Ya digo esa grosería o no? ¿Qué hacemos? ¡Nada funciona! ¿Por qué no funciona? ¡Déjame hacerlo! Tenemos un gran problema. Alegría sabría qué hacer. ¿Dónde estamos? Es la memoria a largo plazo. Tiene remedio. Solo hay que volver al cuartel general. Puedes perderte ahí. ¡Sé positiva! Ok, positivamente vas a perderte ahí. ¡Este lugar es enorme! ¿Imaginalandia? Producciones de ensueños. Unicornio arcoíris. Está ahí. Me fascinó Aventuras con las Hadas parte 7. Adiós, soy tu fan. ¡Abrazo de grupo! ¡Estoy harto! No, tu espacio feliz. Todas las cosas tienen solución. Si buscas lo divertido. Soy de lo peor Claro que no. y fastidioso. Arreglaremos eso. Riley sigue aquí. Yo lo considero un rotundo éxito. ¿Quién es la cumpleañera, ¡No te sueltes! Quisiera que Alegría estuviera aquí. ¡Cerebro frío! ¿Qué reflexión, de alguna manera, ¿no? ¿Qué reflexión o a qué reflexión quería yo llegar, ¿no? Presentándoles un poquito esto. Bueno, pues si recuerdan la película, pues ¿cuál fue el error, ¿no? De alguna manera, o lo que detona finalmente toda la película, ¿cuál fue el error de Alegría en un principio? Pues creer que ella tenía que tener un control absoluto del tablero, ¿no? Precisamente, que Riley todo el tiempo que tenía que ser feliz y eso nos lleva a esta reflexión. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que ¿no? En este caso Riley todo el tiempo estuviera feliz? En la medida que Alegría fue entendiendo que las otras emociones también eran necesarias y que era importante finalmente para poder, ¿no? Que el día de mañana esta Riley fuera ese adolescente capaz, ¿no? De tomar decisiones positivas y saludables, de sentirse capaz y competente, también aprender, ¿no? A partir de las experiencias de la vida, ser capaz de sobreponerse a las adversidades, de superar, ¿no? Autogestionar sus propias emociones, controlar, ¿no? Y regular esas emociones, pues es que de alguna manera la trama de la película se desenvuelve. Y esta es un poco la reflexión en ese sentido. ¿Qué es lo que tendríamos que ir trabajando precisamente de cara a la inteligencia emocional para ir favoreciendo esta autonomía en nuestros niños? Pues lo primero tendríamos que llevar a este plano del automonitoreo, ¿no? El llevarlos a la reflexión, obviamente, insisto, bajo un principio de gradualidad, no es la misma conversación que estaríamos teniendo con un niño en preescolar que un joven en secundaria, pero esto sobre el propio proceso. Lo puedo llevar al plano de las emociones, ¿no? Del sobre cómo está, cómo se siente, te has dado cuenta que cada vez que pasa B, A, tú reaccionas B, o no será que te sientes así por esto que pudo haber sucedido, o por qué crees que, ¿no? Está pasando esto, etcétera, y también llevarlo a automonitoreo sobre el propio proceso de aprendizaje, ¿no? Que serían estas funciones metacognitivas. Claro, otra vez, de acuerdo a la gradualidad, ¿de qué aprendiste de esto? ¿Qué es importante? En lugar de yo organizarle y planearle las actividades, ¿cómo le estoy dando estrategias para que él se pueda organizar, para que él pueda planear, para que pueda organizar sus tiempos, para que pueda, ¿no? O sea, esta parte en cuanto a la autogestión y lo que tiene que ver con el automonitoreo. Insisto, lo podemos llevar a los dos planos. Por un lado, al plano emocional y por otro lado, al plano o a nivel de cognitivo, ¿no? A nivel del propio proceso de aprendizaje, que vaya reflexionando sobre por qué crees que no te dio tiempo, por qué crees que obtuviste o qué aprendiste de esto o para qué sirve. O sea, que empecemos a trabajar en todas estas habilidades que evidentemente desembocan o dan origen a este autogobierno que tanto queremos. Otra vez también el autocontrol. ¿Qué estrategias le estamos dando
recurso para que sea capaz, obviamente, bajo ese principio de gradualidad, no espero el mismo control o manejo de emociones en un niño de preescolar que en uno de primaria, que en uno de secundaria. Sin embargo, le tengo que enseñar cómo, qué estrategias y qué recursos le estoy dando precisamente para llevar a ese control de la frustración, a esa capacidad para no distraerse o para mantenerse focalizado. Le doy estrategias para tratar de regresar y focalizar cuando algo lo saca, ¿no? O pierde la concentración, pero se los tengo que dar. No basta nada más con regañarlo, llamarle la atención cuando se desconcentra o cuando ¿no? Hay una conducta o una respuesta, digamos, que no corresponde o no es proporcional a la situación que la detona, sino el darle estrategias de autocontrol y para manejar, ¿no? En el sentido de la frustración, el estrés, etcétera. Otro que evidentemente favorece y promueve, ¿no? Todo este desarrollo integral que tiene que ver con esta activación física y mental que es tan importante en estos momentos y trabajar mucho en esta automotivación. Esos son, ¿no? De alguna manera, los principios. Ahora, para favorecer esta autonomía. Bueno, la primera sería tener expectativas, ¿no? Claras y reales, ¿no? Y realistas. ¿Qué puedo esperar, ¿no? De mi niño a esta edad o de mí, ¿no? Adolescente a esta edad. De manera clara y realista, ¿no? Finalmente, ¿qué debería de ella poder hacer de manera autónoma? ¿O qué ella podría cada vez, se tendría que ver un avance en términos de su independencia, de su capacidad de autogestión y organización, ¿no? El comunícate, o sea, finalmente lo que decíamos, el hablar, ¿no? Finalmente, el dialogar y llevarlo a la reflexión de estos procesos. No basta con solo señalarlos, sino darle estrategias precisamente para ir favoreciendo y propiciando el desarrollo y que sea capaz de enfrentar estos retos de manera gradual y de manera constante. El desarrollo de recursos personales, antes de solucionarlo, antes de darle, ¿no? Y decirle qué hacer, porque de pronto también esa es una, de pronto a las mamás, a los papás nos ganan, ¿no? De pronto en este rol de formador, insisto, con todo el amor, la mejor, automáticamente es el decirle qué hacer, darle la respuesta, ¿no? Marcar una directriz, pues esto con la mejor intención, para evitarle sufrimiento, para guiarlo por el buen camino, pero de alguna manera aquí la reflexión primero sería tratar de desarrollar esos recursos en él, antes de decirle y darle la solución o darle finalmente el desarrollo de recursos. ¿Desde qué has hecho antes? Digo, obviamente, insisto, esto estamos hablando y considerando las etapas, pero ¿qué has hecho? ¿No? En este momento te está costando mucho concentrarte, te está costando mucho organizarte. ¿Cómo te organizabas? ¿Qué has hecho antes para organizarte? ¿O qué hacías, no? Para llevarlo otra vez a este proceso de autorreflexión y ir trabajando en sus propios recursos. Uno, que se dé cuenta que los tiene, ¿no? ¿Qué ha hecho? O en otras situaciones similares. Bueno, a lo mejor no es exactamente este mismo escenario, porque estamos encerrados, porque estamos en pandemia, porque la misa aquí no está para recordarme, ok, pero en otras situaciones, cuando te costaba trabajo, o sea, como tratar de, no sé si estoy siendo clara, ¿no? Estos recursos, que encuentre esos recursos en él antes de darle la respuesta. Después sí, viene entonces, en un segundo momento, después de trabajar o tratar de favorecer esos recursos personales, ahora sí viene mi participación o mi acompañamiento o mi rol y puede ser el cómo te puedo ayudar. Ojo, no es qué hago por ti o yo lo resuelvo, sino podría ser en el sentido de cómo te puedo ayudar, ¿no? Precisamente para solucionar, ¿no? O para trabajar, para planear, para organizarse, para, no sé, acabar la actividad, para lo que sea, ¿no? En ese sentido. Llevarlo a tomar decisiones, hacer elecciones y tomar decisiones. Este es un tema fundamental y aquí tendríamos que entrar, digo, ya el tiempo no nos da, pero sí tendríamos que hacer una reflexión inclusive sobre estilos de crianza. De pronto también, y ahí yo los invitaría a esa reflexión, de pronto sí nos ha tocado, y es un poco triste, ¿no? En ese sentido, de pronto mamás, papás que dicen, es que mi hijo no toma decisiones, es que es muy dependiente, o todo el tiempo me está preguntando qué tiene que hacer o qué decidir, o veo que depende mucho de los amigos y depende de lo que hagan los amigos, o no tiene la capacidad o la asertividad para decir que no está de acuerdo, o para decir que él opina de manera diferente, o para dar su punto de vista.
Y a veces cuando llevas a la reflexión a papá y a mamá es papá, mamá, ¿y en casa tienes espacio? O sea, se le permite tomar decisiones, se le permite hacer elecciones. A veces no es en todos los casos y eso tiene que ver con estilos de crianza muy coercitivos. Aquí un poco la reflexión sería si yo formo a un niño o no a un joven sobre una base de un estilo de crianza o un estilo de comunicación donde todo es siéntate, di, haz, blanco, rojo, es así, es por acá, tienes que hacer esto, no, se dobla así, se resuelve así, pues habría que otra vez reflexionar. Si yo no le estoy dando espacios o las experiencias de aprendizaje necesarias para tomar decisiones, ¿cómo pretendo que después el día de mañana desarrolle esta competencia de manera espontánea o natural? No sé si me explico. Entonces aquí hay una reflexión importante, el cómo lo llevo y cómo voy promoviendo esa toma de decisiones, otra vez, de cara, ¿no? Y de manera gradual, ¿no? Pero desde el preescolar puede empezar este proceso. A lo mejor donde yo determino cuáles son las alternativas, ¿no? Y no es qué quieres ponerte, sino a lo mejor es entre A y B, ¿no? ¿Qué blusa prefieres? O entre agua de limón o agua de, ¿no? ¿Qué prefieres? O sea, empezar a tomar decisiones, creo que en ese sentido vamos llevando y favoreciendo este desarrollo, ¿no? De la autogestión. Y el último, mantener la calma. Eso es una realidad. También tenemos que ser muy honestos, de pronto, y ahorita que nuestros hijos no nos están escuchando, de pronto estas conductas que pueden llevar a hacerlos un tanto más dependientes, ¿no? Del entorno o un tanto más dependientes, ¿no? De que otros resuelvan, otros digan, otros le digan qué hacer, otros, ¿no? Marquen una directriz. De pronto sí lo hacemos, obviamente porque los amamos, insisto, más que a nada en este planeta, pero también siendo muy honestos, al fin que nadie nos escucha hoy, porque a veces es más fácil, papá o mamá. Díganme si no. Y las misas también, digo, habría que reflexionar todo sobre este proceso. ¿Qué quiero decir con eso? A veces es mucho más fácil, ¿no? Yo ponerle el zapato, ponerle el suéter, porque tenemos prisa, porque ya va a ser hora de conectarnos, porque lo que sea, ¿no? A esperar al que se trate de ponerle el zapato, que se lo ponga en el pie equivocado, que se dé cuenta él solito que no es el pie correcto, que entonces se lo cambie de pie, eso conlleva de pronto mucho más tiempo, ¿no? Y lo mismo lo puedo llevar al plano de la preadolescencia o adolescencia, ¿no? Es mucho más fácil decirle que no tiene que, o ¿no? O que aquella amistad no me, o no sé, que tiene que hacer tal con el maestro o que tiene que escribir y decirle esto o que esperar a que él solo llegue a la reflexión a partir de un proceso de análisis y la escucha activa y todos estos principios, ¿no? Para que él solo llegue a esa inferencia. Eso es lo que necesitamos para que el día de mañana sea ese adulto autónomo. Sin embargo, a veces el camino en ese sentido no es fácil y por eso un poco el último mensaje en donde pues uno de los tips es evidentemente mantener la calma. Pues por mi parte sería todo. Nos quedan unos minutos. No sé si, Lili, pudiéramos abrir el espacio de preguntas, comentarios. Claro, adelante. Si alguien tiene preguntas, solo por el momento tenemos el comentario de la señora Isabel Navarro, que lo que ella espera de sus hijos es que aprendan a vivir sin ella, que desarrollen autonomía. Me encanta. Y eso no es que no queremos que ser partes de su vida, pero esa es la realidad. Entonces aquí la reflexión sería el cómo voy trabajando y cómo voy abonando diario en estas pequeñas actividades, en estas pequeñas tareas, ¿no? En la vida, insisto, con estas de cara a situaciones o a actividades que tienen que ver con el vestido, con la higiene, con la alimentación, ¿no? Sus deberes o tareas. ¿Cómo voy abonando precisamente a esa autonomía que tanto queremos, ¿no? Física, emocional, cognitiva. Tenemos la manita levantada de Juanpa Aude, si gusta abrir su micrófono. Hola, buenas noches. Buenas noches. Oye, tengo una duda. Es frecuente que mis niños me pregunten cuánto falta. ¿Qué nos pueden recomendar para responderles esa pregunta tan compleja? Y, mamá, ¿cuándo voy a regresar a la escuela? Sí, creo que es una pregunta maravillosa y la verdad es que me encantaría poder tener una respuesta como más puntual. Creo que a lo mejor lo que podríamos un poco, y sobre todo, bueno, no sé de qué edad estamos hablando, pero pensando un poco en los más pequeños, quiero pensar.
uno casi 3 y otro casi 6. Sí, creo que a lo mejor, pues esto, la respuesta en otros contextos y en otro escenario podría ser, ¿no? Casi el tip, ¿no? Muy psicopedagógico sería como poner un calendario, ir marcando días, ¿no? De cuánto falta. Aquí, evidentemente, el reto es que no lo tenemos claro y nadie lo sabe. Entonces, aquí un poco lo que podría hacer serían un poco los indicadores. Claro, obviamente a su edad y a su, ¿no? Podríamos estarle enseñando un mapa, por ejemplo, ¿no? Como este de la República Mexicana y explicarle el semáforo y qué dicen los expertos, otra vez para darle esa certidumbre, esta sensación de control, que las personas que saben y que nos están cuidando, ellos nos van a decir en qué momento es seguro, y entonces cuando ¿no? El mapa lo veas en verde, así, y entonces podríamos hasta trabajar de, a ver, ahorita qué ves en verde, pues estos 2 chiquitos, pues que digo, y hasta ya podríamos hacer actividades de qué estados de la República son, qué tan lejos están de dónde está Puebla, dónde vivimos nosotros, qué tan cerca o lejos está, en qué color estamos nosotros, eso qué quiere decir, qué podemos ya hacer y qué no podemos hacer, y más bien esto, y como ya cada vez falta menos, cómo nos preparamos, reforzar como estos hábitos, ¿no? De autocuidado o de seguridad de cara al eso va a ser un tema bien importante, bueno, no con el de 3 añitos, pero de cara, por ejemplo, con los, ¿no? Cómo vamos a empezar a trabajar ya en este como entrenamiento del cubrebocas, porque pues los que hemos estado en un encierro real, pues no hemos practicado mucho con estos chiquitines. Entonces, el ir trabajando con esto, con el lavado de manos, con el uso de gel, el uso del cubrebocas. No sé si me explico, o sea, lo que haríamos de manera natural con un calendario de ir tachando días, a lo mejor con el semáforo. Y otra vez, ¿cuánto tiempo falta? Vamos a volver a ver el semáforo. Digo, desgraciadamente tú sí sabes que no va a cambiar de semana a semana. Que puede ser frustrante porque ven que se pone en amarillo, pero otra vez regresa a rojo, entonces sienten que nunca va a acabar. Y también otra cosa que me está pasando es que a ambos les encanta ir a la escuela. El chiquito alcanzó a ir 3 meses o 4, pero tiene buenos recuerdos de la escuela, pero el chiquito me dice, no quiero ir a la escuela porque el COVID está en la escuela. Ok. Sí, o sea, y yo le dije, el COVID no está en la escuela porque la escuela ahorita está cerrada, mijito. O sea, ahorita está cerrada por lo mismo, que quieren mantener el espacio limpio, pero tienen también un cierto temor de que yo salga a la calle, mamá, por favor, ponte el cubrebocas, mamá, porque sienten pánico que me vaya a hacer algo. Creo que va un poco en el mismo tema. ¿Qué es lo que hay por ahí una doctora, ¿no? Jacqueline Sperling de la Universidad de Harvard, que dice que realmente lo que genera miedo y ansiedad en todas las personas, no solo los niños, es la incertidumbre, la falta de control, ¿no? Entonces, precisamente, ¿cómo les podemos regresar cierto control a los niños? No podemos desaparecer esa ansiedad porque todos la estamos viviendo, pero al menos cómo la podremos disminuir, dándoles cierto control. ¿Y cómo les regresamos este control? Claro que nosotros no tenemos el control sobre el bicho, nos encantaría, ¿no? Pero no lo tenemos. Pero ¿qué sí tienes? Y es lo que tendríamos que compartir, el cómo sí yo tengo el control, o sea, el control de la situación en el sentido de, a ver, nosotros, hay adultos, una serie de expertos que nos están diciendo qué tenemos que hacer para cuidarnos, el cómo yo tengo el control cuando hago todo lo que tengo que hacer, me dicen que use el cubrebocas, usamos el cubrebocas, me dicen que me lave las manos, nos dicen que usemos el gel, que no salga, sí, no sé si me explico, o sea, tratar de regresar en la medida de lo posible esa sensación de control en función a esto. Ahora, fíjate el discurso, ¿no? Un poco a lo mejor en la lógica y en esa cabecita, ¿no? En el pensamiento del niño, un poco la idea fue, no puedo ir a la escuela porque el bicho está allá, ¿no? Entonces, fíjate, tendríamos que ir trabajando y esas son las cosas que todos nosotros, desde el colegio, tenemos que empezar a prever en el regreso a clases, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos lo que hayan entendido, lo que han inferido, lo que puedan haber entendido de lo que escucharon, y a lo mejor aquí él está un poco con la idea de la lógica fue, no voy a la escuela porque el bicho está allá. Por eso me tienen guardado aquí, ¿no? No sé si me explico. Entonces, a lo mejor va a haber que trabajar un poquito en esto. Yo sé, y es parte de lo que se ha trabajado, sé que lo han hecho y sé que los colegios lo seguirán haciendo, obviamente sin temor a equivocarme, mucho que vamos a empezar a trabajar de cara al retorno a clases, ¿no? En estos mensajes, inclusive a través de redes sociales, de los esperamos, las medidas que estamos tomando, el cómo se está sanitizando y cuidando los espacios. A lo mejor va a ser importante, que son videos que a lo mejor ni se te ocurriría compartir con él, pero a lo mejor sí va a ser importante verlos con él. No sé si me explico, de mira qué están haciendo en el colegio, mira las medidas que están tomando, mira cómo lo están, ¿no? Así como nosotros en la casa, precisamente para que estén igual de seguros en la casa que en el colegio. No sé si me explico. A lo mejor claro. Eso puede ayudar. No erradicar por completo,
pero vamos a tener que trabajar y eso va a ser bien importante. Nosotros también desde el colegio tenemos que estar conscientes, ¿no? Docentes, psicopedagogía, coordinaciones, de que muchos de estos temores son parte de lo que vamos a tener que estar enfrentando. Desde temas de apego, o sea, ¿sabes lo que va a ser el regresar a clases después de un año de haber estado, sobre todo preescolares, primaria inferior, junto a papá y a mamá en muchos casos 24/7? Entonces, ¿cómo vamos a empezar a preparar a estos niños? Aunque yo no tenga ya una fecha de regreso y no le pueda dar un día exacto, ¿cómo podemos empezar a trabajar y hablar un poco de estos temas, no? Quizá no le puedo dar una fecha, pero empezar a hablar como Claro. es algo que ya va a suceder. No sé cuándo, pero va a pasar. Y cuando pase, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a ir, no? ¿Qué medidas vamos a hacer, a ir tomando, no? Y cómo va a cambiar, ¿no? De alguna manera la dinámica de lo que es ahora. Vale, muchas gracias, Lorena. No, ¿de qué? Al contrario, con todo gusto. Tenemos agradecimientos. La familia Flores Centeno comenta que se sienten muy identificados y nos gustaría saber si ustedes tienen algún tema en particular del que les gustaría saber, también que nos lo puedan compartir en chat. No sé si alguien más tenga una pregunta, que quiera abrir su micrófono o quiera escribirlo en el chat, lo que prefieran. Yo quisiera como hacer el comentario, bueno, Lore, muchísimas gracias, pero por ejemplo, ahorita el punto central es la preparación misma, o sea, preparar para porque ya como bien dices, ¿no? Lo que se vivió, ya se está viviendo, etcétera. ¿Cuál sería como el punto medular de esta preparación? O sea, ¿hacia dónde? ¿Las emociones? Hacia, no sé, un control más sobre el conocimiento. ¿Qué sería, no? ¿Qué nos podrías decir? Creo que vamos a tener que asumir muchas cosas, insisto, y no pasa nada. Creo que como colegios, como docentes, como coordinadores, estamos conscientes de los retos, ¿no? Que va a implicar, que a lo mejor va a haber un reto, que va a haber, ¿no? A lo mejor cierto desfases, va a haber que nivelar, ¿no? De pronto a muchos niños en determinadas, y cada sección, evidentemente, ¿no? Tiene sus características. No pasa nada, lo vamos a lograr. La verdad es que yo estoy convencida de que no pasa nada, lo vamos a lograr. ¿Qué es la prioridad? A mí, digo, claro, a lo mejor me traiciona mi rol y mi formación, ¿no? Como psicóloga y como gerente de psicopedagogía para la red. Pero bueno, para mí ahorita lo que habría que priorizar es la salud mental. Y por salud mental, ¿no? Hablar de este bienestar psicológico, emocional y espiritual. Y sí, parte de esto es este desarrollo de competencias, ¿no? De la autonomía, de la autogestión, de el seguir favoreciendo e irlos preparando emocionalmente, o sea, sí, acompañando emocionalmente en lo que estamos viviendo hoy y de cara a lo que se va a venir, ¿no? En el momento que podamos regresar a esa normalidad, como sea. No sé si vamos a regresar exactamente a la misma normalidad, no sé si eso sea posible, pero al menos a esta modalidad presencial, eso va a suceder. Digo, ¿no? No sé exactamente cuándo, ¿no? Como decíamos, en algunos estados de la República quizá antes que en otros, porque esas son decisiones que también, pues obviamente, ¿no? Me rebasan a mí, ¿no? Como persona o como individuo o como madre de familia, pero irlos preparando en ese sentido. Lo que decía, desde algo tan básico como preescolar, para los más grandecitos de preescolar, el de entrenamiento y en el cubrebocas. A lo mejor es algo que no lo hemos hecho, porque pues han estado encerrados, ¿no? Los hemos tenido en confinamiento y es algo que no se ha trabajado. O de manera más puntual ya estos hábitos, ¿no? De higiene, que tienen que ver con el lavado de manos, con el uso del gel así como de manera puntual, el empezar a prever, ¿no? El qué va a pasar cuando regresemos, los medios de control, ¿no? Y el asegurarles y darles esta confianza de que también en el colegio hay una serie de adultos que están preocupados y ocupados porque estén totalmente seguros y sanos, compartir lo que les decía, todas estas actividades que se hacen desde el colegio y nosotros también estaremos. Y sobre todo, para mí lo más importante va a ser seguir manteniendo y favoreciendo esos canales de comunicación. Tenemos otra pregunta. ¿Qué opinas sobre las escuelas que ya implementaron el regreso presencial a clases?
Pues creo que yo ahí de manera personal o a título personal creo que no soy nadie para dar una opinión. Creo que bueno, pues a nivel de la red, ¿no? De colegios hay una línea muy puntual y nosotros pues lo iremos abriendo ¿no? En la medida que los estados y la legalidad lo vaya permitiendo. Ese es el planteamiento, esa es la realidad. No podemos anteponer, ¿no? El bienestar o la seguridad de nuestros jóvenes, pero también es una realidad que estamos conscientes de los posibles rezagos, ¿no? Y afectaciones en términos socioemocionales que estos meses de confinamiento pueden traer en toda la población en general, ¿no? En todos los niños y jóvenes de este país. No hablo de un colegio, de un estado en particular. Entonces, bueno, sí estamos claros de que esto es importante, por lo que estaremos presionando y gestionando para que esto se dé, pero pues siempre cuidando, ¿no? La seguridad y la integridad de nuestros niños, bueno, de toda la comunidad, ¿no? De nuestra comunidad educativa. Gracias. La señora Liliana tiene la manita levantada. Hola, buenas noches, mucho gusto. Hola. Pues yo agradezco mucho el espacio. La verdad es que sí nos sentimos identificados. Sí hemos trabajado en todos los aspectos, tanto seguir como con los hábitos que teníamos cuando íbamos presencial. A nosotros nos ha funcionado porque eso hace que ellos sigan hasta ponerse la playera del cole, ¿no? Pero, bueno, yo tengo un chiquito que es Llorel de 5 años, que va a pasar ahorita a la primaria, y otro de tercero de primaria. Y a nosotros nos ha costado mucho trabajo, sobre todo con el de preescolar, el que se conecte a las clases. Él dice, yo no quiero conectarme a las clases. A mí no me gusta la escuela en la computadora. Yo me quiero ir al cole. Yo quiero irme al salón. Entonces, la verdad, sí hemos estado batallando con eso. Nos da un poquito de miedo ese brinco de preescolar a primaria, porque desde segundo está así y va a saltarse todo un año y medio que no lo vivió. Entonces, sí, con él lo hemos batallado mucho y ahí sí como que no sabemos cómo, ya no sabemos la manera de cómo trabajarlo. Somos pacientes, tomamos mucha calma, pero llega un punto en donde dice, no quiero, y las misas no me dejarán mentir que a veces está con su cara de llorando porque no quiere entrar y él le dice a la misa, es que no quiero. ¿Cómo hacerle, cómo prepararnos en ese aspecto que ya falta muy poco, pero seguirá en la misma situación? Creo que te agradezco muchísimo el comentario. Creo que tocas muchísimos puntos, ¿no? Que por motivos de tiempo a lo mejor no nos va a dar tiempo, pero bueno, creo que como decía Lili, esto da pie a una serie de conversaciones, ¿no? Evidentemente conmigo, con todo gusto, pero bueno, con otra serie, ¿no? Evidentemente de colaboradores de la red, ¿no? Inclusive o externos que de alguna manera puedan abonar a todos estos temas, ¿no? Lo que decimos, también estamos conscientes que están cansados de pronto de tantas conferencias, webinars y demás, pero bueno, si la verdad hay la disposición, pues evidentemente es una conversación que tiene que seguir. Pero tocas dos puntos fundamentales. Por un lado, creo que sí lo hemos dicho a lo largo y al menos luego a lo mejor aquí directoras y coordinadores me van a ahorcar, ¿no? Y maestras, pero sí lo digo, hay que priorizar la relación y el vínculo con los hijos. Eso es una prioridad. No, o sea, sí es importante no desgastar y cuidar la relación. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, no es, pues no se quiere conectar, no lo conecto y ya, no, porque Lorena dijo que no hay que desgastar la relación, no. Pero creo que en ese momento habría que otra vez favorecer y abrir ese canal de comunicación con el colegio. Esto está sucediendo. ¿Qué podemos hacer? Y a lo mejor ya llegamos a estrategias muy puntuales. También, creo que también, en este momento, insisto, todo se vale. Estamos en modo como en un juego, como esos videojuegos de los adolescentes, estamos en modo supervivencia, o en el celular, modo avión, yo les diría, esto es modo supervivencia. Entonces, tenemos que pensar en estrategias. Entonces, a lo mejor en algún momento también tendremos que pensar en sí, esa motivación intrínseca que tanto hemos hablado, pero también a lo mejor hasta pensar, ¿no? En una motivación extrínseca, un programa de economía de fichas que lo lleve a una serie de consecuencias o de motivadores externos, obviamente graduales. No le voy a comprar un coche cada vez que se conecte y si quiera participar, pero que de alguna manera, no sé si me explico, ¿no? O sea, ahorita se vale todo.
para cuidar, salvaguardar su integridad, la relación, el vínculo. Y si hay un momento en donde de plano la situación está siendo desgastante, creo que en ese momento es más saludable desconectarlo y seguir con el trabajo asincrónico y volverlo a intentar. Claro, abriendo ese canal de comunicación con el colegio para que sepan lo que está sucediendo, ¿no? O sea, no es desconectarme y desentenderme. No sé si estoy siendo clara, ¿no? Un poco en ese tema. Y dos, por la transición o el cambio de secciones. De verdad, papá, mamá, yo les pediría que no se preocupen. Eso nos toca a nosotros como colegio. Estamos conscientes que la transición es particular, que no sabemos si los niños van a llegar exactamente al mismo nivel o como llegan todas las generaciones. De entrada nunca sucede porque todos los niños son diferentes, favorecemos, ¿no? Y estamos trabajando de cara a, ¿no? Un modelo que promueve la atención personalizada, que respeta las diferencias, pero hoy con mayor razón sabemos que el escenario puede ser ambiguo y que el proceso lectoescritor es uno de los más complejos para, pues para trabajar en esta modalidad a distancia. No se preocupen, estamos conscientes y se va a retomar desde el primer día. De verdad, eso ya, yo les diría, por eso no se preocupen, dejen al colegio, nosotros estamos conscientes y no estamos esperando. Vamos a ir trabajando y planteando estrategias puntuales para nivelar, para favorecer los posibles rezagos, lo vamos a hacer. Sus niños tienen la capacidad y si tienen su apoyo desde casa y nosotros desde el colegio estamos conscientes y planteamos las estrategias, de verdad hay todo un equipo de agentes de formación que se han preparado y que seguimos, ¿eh? No crean que estas webinars y estas charlas son solo para padres de familia, también seguimos trabajando con ellos precisamente para asumirlo. De verdad yo les diría, eso ahorita que no sea una preocupación para ustedes, eso nos toca a nosotros como colegios. Y finalmente nos comenta la mami de Tiago. Muchas gracias por la plática. Tiago regularmente tiene buenos días y entra contento a sus clases, pero hay días como hoy en los que no quiere entrar o entra y no participa. Dice que está muy cansado de las clases en la tableta, que extraña a sus amigos y a sus mises. Y a veces nos toca, desgraciadamente, no siempre lo podemos solucionar o no le podemos decir, no, pues es normal, todos estamos, pues a veces nos toca simple y sencillamente contener, ¿no? Que serían como estos conceptos, otra vez esto podría ser otra charla, ¿no? De principios, de primeros auxilios psicológicos. ¿Qué puedo hacer? Pues sí, la verdad es que tiene todo el derecho a estar triste, extrañar a sus amigos, a ya estar harto. O sea, a veces nos toca contener, validar el sentimiento, dejar que lo exprese. Y si un día pues se desconecta un ratito y luego lo revolvemos, no pasa nada. Insisto, abriendo y comunicándonos con el colegio para que sepan, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Tratando de motivar, reconociendo el esfuerzo. Entonces, a lo mejor el día que se conecta Tiago, pero además con una cara de, ¿no? Así, pero sí se conecta, pues a lo mejor reconocer el esfuerzo. Sé que te costó mucho trabajo, sé que hoy estabas muy cansado, sé que, y de verdad reconozco que, aunque hubiera estado con cara de pocos amigos, no importa, pero reconocer de pronto los esfuerzos hoy más que nunca es importante. Y de verdad, por el tema del rezago, por el tema de los cambios de sección, porque veo por ahí otro comentario, no se preocupen, eso nos toca a nosotros, ocuparnos, no preocuparnos, ocuparnos de eso nos toca a nosotros. Pues Lili, si ya no hay ninguna pregunta, Lore, yo solamente quisiera, agradecerte. Y puntualizo dos cosas importantes. Tu charla se llamaba Enséñale a volar, cómo educar en la autonomía escolar. Y creo que nos hemos enseñado a volar ante todas estas circunstancias, primero que nada, porque creo que todos hemos echado a volar la creatividad, la imaginación, lo mejor de nosotros. Puedo hablar como colegio y toda la talacha y la tarea que hemos hecho como institución con los maestros y demás, siendo creadores, ¿no? Sé que mucho de este tema, pues hoy ha estado en casa con los papás, pero sí creo que, y siempre lo he dicho, siempre tenemos circunstancias en nuestra vida que nos pueden afectar emocionalmente. La muerte de una abuelita, un hermano, un hijo, un tal. Siempre estamos en esos constantes cambios. Hoy esta circunstancia afecta como sociedad y como sociedad saldremos adelante y como sociedad nos sabremos acompañar y como comunidad escolar también lo haremos. Estamos más que conscientes que todos estos cambios para los pequeños y para nosotros será un retomar nuevamente y habremos aprendido muchas cosas. Y creo que lo más importante es ser autónomos. Hoy por hoy hay miles de papás trabajando en casa siendo autónomos.
Hay miles de niños trabajando en casa siendo autónomos. Hay miles de maestros que no están vigilados por su coordinadora y están siendo autónomos. Entonces, creo que sí lo estamos logrando. De verdad te agradecemos muchísimo, Lore, este tiempo. Los comentarios de los papás son muy buenos y ojalá podamos replicar y seguir transmitiendo esto a todas. Y de parte de todas las directoras que están aquí, a Ale, a Rosy, a Lina, etcétera, de verdad te agradecemos mucho que hoy estés con los colegios de Puebla. Feliz, ¿Vale? de verdad, Les nada que diría yo agradecer. Un aplauso. Nada que agradecer con todo. El aplauso es para ustedes, de verdad. Yo sé que padres, docentes, son los coordinadores, son los que merecen el aplauso y el reconocimiento. Y de verdad, con todo gusto y con todo cariño. Agradezco la oportunidad y bueno, pues nada, estoy a sus órdenes y estoy para servirles. Pues papás y a todos, muchísimas gracias por el tiempo. Y bueno, pues a descansar. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches.